Quizás no sea muy ortodoxo hacer lo que voy a hacer, pero voy a correr el riesgo de proponerles un juego de sabiduría haciendo uso de uno de los recursos literarios utilizados en los evangelios, el propio testimonio. Les cuento, hace 25 años, una noche de invierno en Salamanca, paseando como es habitual por los soportales de su plaza mayor, me encontré hincado de rodillas sobre la fría piedra a un niño de no más de 10 años que pedía con la mano extendida y la mirada fija en el suelo. Nadie le prestaba atención. Yo le evité la primera vuelta que di a la plaza. En la segunda, subido en mis pensamientos, deseaba que el niño ya se hubiera ido. Pero no, seguía ahí como esperándome. Volví a pasar de largo. En la tercera vuelta me eché la mano al bolsillo. No llevaba dinero, algo normal en un estudiante becado. Al doblar la esquina de uno de los lados de la plaza, volví a desear que el pequeño se hubiera ido, pero no. Estaba en el mismo sitio. Esta vez me paré, me arrodillé junto a él y le pregunté. Me dijo que si esa noche no llevaba 400 pesetas a su casa, su padre le daría una paliza. Y todavía le faltaban 200 pesetas. Les voy a contar al final de mi exposición el desenlace de esta historia. La idea para el tema de este trabajo viene de mi gusto por los libros de autoayuda y motivación. He comprobado muchas coincidencias entre estos y la literatura bíblica, y en particular con el Nuevo Testamento. El título que he elegido es Jesús de Nazaret, sabio y maestro de vida. Aclarar que cuando hablo de Jesús sabio he intentado evitar en lo posible su identificación con la sabiduría con mayúsculas que aparece en numerosos textos del Antiguo Testamento, la sabiduría como presencia de Dios en el mundo. Nuestra intención inicial es hablar de Jesús desde el testimonio de su vida y la enseñanza que propone. Su mensaje es universal y de sorprendente actualidad. Quiero centrarme en Jesús de Nazaret no como profeta, como sanador o defensor de los últimos, sino como un maestro, cuya sabiduría enseña a vivir de manera diferente. El trabajo lo he dividido en 4 bloques fundamentales. En el primero de ellos, a modo de introducción, expongo lo que me ha motivado a la hora de hacer este trabajo, el planteamiento, los objetivos del mismo. En el segundo y tercer bloque desarrollo el contenido del tema elegido, Jesús el Maestro y el Sabio, para terminar con las conclusiones y proposiciones finales. En este trabajo me he marcado como objetivo buscar en las diferentes fuentes históricas los textos donde Jesús aparece explícitamente nombrado como maestro y los textos donde aparece enseñando para recoger de ellos la forma, la manera, el modo como Jesús enseñaba, para intentar aplicarlo a los maestros de hoy en día. Muestro el contexto educativo de Palestina en tiempos de Jesús. Se hace una breve descripción del significado del término rabí, del grupo de los escribas, a los que se llamaba también maestros o doctores de la ley, con su función correspondiente de la enseñanza y explicación de la Torá. También hablo de la tradición sapiencial bíblica como objeto de reflexión y como orientación complementaria a la vida espiritual, empezando por las características de la sabiduría antigua de Oriente, que está en la raíz de la predicación de Jesús y que ilumina el camino y la fe de las personas que desean vivir con dignidad y con fe. Por último, se expone la originalidad de la sabiduría de Jesús a través del análisis de textos de los evangelios sinópticos, las cartas de San Pablo y el prólogo de Juan, para concluir planteando el estilo de vida que propone la radicalidad de la sabiduría existencial de Jesús de Nazaret y su aplicación concreta a la educación hoy. Las fuentes utilizadas principalmente son los libros sapienciales y los evangelios canónicos. Y hay otras fuentes literarias de interés, como son el Evangelio Apócrifo de Tomás, los escritos del historiador Flavio Josefo, el testimonio de historiadores romanos, Tácito, Suetonio y Plinio el Joven, que ofrecen datos que se compaginan con lo que dicen las fuentes cristianas. Y por último, los manuscritos de Qumrán, que nos arrojan luz sobre la riqueza y diversidad del mundo judío y las primeras comunidades cristianas. También utilizo bibliografía académica sobre exégesis bíblica, cristología, historia antigua y filosofía, artículos, ensayos periodísticos en formato digital y, por supuesto, también libros de autoayuda. La metodología utilizada, pues con la ayuda del tutor he recopilado una bibliografía básica, la he leído teniendo en cuenta las cuestiones que se deberían abordar en la redacción del trabajo. He intentado prestar la atención a lo que en cada estudio se decía de los anteriores y a los puntos de coincidencia y discrepancia entre ellos. También he procurado leer de una manera activa, reflexionando, comparando y tomando notas.
A partir de la bibliografía básica he elaborado un listado más amplio de obras sobre el tema, con apoyo también de Internet, y finalmente he redactado el trabajo de acuerdo con las normas de estilo y el esquema acordado por el director. Comienzo a desarrollar el contenido del trabajo. En la introducción, haciendo una afirmación quizá un tanto arriesgada, pero que respaldo por el reciente libro de José Antonio Pagola, Jesús, aproximación histórica, digo que Jesús no asistió a ninguna escuela, ni fue discípulo de ningún maestro, y que su maestría, su sabiduría, le viene de su propia experiencia vital. El testimonio de la vida de Cristo y la enseñanza que propone es, bajo mi punto de vista, universal y de plena vigencia. Contra una visión puramente materialista del hombre y del mundo, las palabras de Jesús atraviesan los siglos sin perder actualidad. La existencia humana es preciosa y estamos llamados a buscar la verdad, a ser libres, a vivir en paz con nosotros mismos y con los demás. La crisis que vivimos no es simplemente económica y financiera, sino también espiritual. Nos remite a interrogantes universales. ¿Qué es lo que nos hace felices?